Día profesor, hoy le hablaremos sobre el libro de Bauman, La cultura en el mundo de la modernidad líquida. Mi grupo está conformado por Luis Villafañe, Jorge Vergel, Jorge de Armas, Gustavo Zapata y mi persona Gabriela Mercado. Yo le voy a hablar sobre el capítulo 2, que es sobre la modernidad, la identidad líquida y la utopía de hoy, y algunas tendencias culturales del siglo XIX. Aquí Bauman encontró en la moda el estado fluido de la cultura moderna, porque la moda pues nunca se limita a la existencia, sino que constituye un estado permanente pues que nunca pierde poder. Este estado parece ir en aumento porque se relaciona con las búsquedas de convertirse en un grupo y que sus deseos forman un marcado contraste de individualidad y originalidad. Aquí pues el sueño de pertenencia y el sueño de independencia, la necesidad de apoyo social y la necesidad de autonomía, esto lo afirmó el autor, que la moda siempre ha sido el factor principal en los cambios en la vida humana, aunque cambia con el tiempo. También pues que la moda de hoy no es un progreso porque no se considera que es por deseo, porque también cree que el progreso es una fuerza alumbradora que nos obliga a contribuir. El interrogante el cual pues se plantea en este capítulo es ¿por qué cree Bauman que este tipo de libertad provocada por la liberación pues permite a las personas mantener más libertad para sí mismas, ignorando todo lo que sucede a su alrededor? Bueno, pues el ser humano está inmerso en una sociedad de consumo, dadas las condiciones de caducidad y de los productos entregados, no necesariamente los alimenticios, que la gente busca cada vez más satisfacción y un consumo más rápido. Este es el caso de las colecciones de moda como en la última tecnología de hoy, y pues no será el caso de mañana. También se considera que esta demanda de compra se debe a la búsqueda desesperada del grupo que lidera la sociedad capitalista y comunista. También se señala que a la hora de comprar echaremos fuera a los que no nos mostrarán una y otra vez. De hecho, tenemos el espíritu de necesidades básicas. En la mayoría pues de los casos estas necesidades pues serán atendidas, pero solo estos no más tengamos la posibilidad de conseguir más, pues las personas con alto de poder adquisitivo tendrán más opciones y aquellos con menor poder adquisitivo solo tendrán lo que les corresponda. El hombre caerá inevitablemente en la red consumista y su identidad no es suficiente para separarlo de una parte de la sociedad en general. Sin embargo, pues todavía existen sutiles diferencias entre los individuos y el enemigo número pues de la sociedad. Mi punto de vista es que este capítulo tiene algo muy cierto y que comparto con el autor, y es cuando hace referencia a que actualmente lo que hacemos no siempre es por nuestro deseo, que casi siempre es por lo que vemos en otras personas, incluso dentro de nuestra cultura. De igual con el tiempo pues van cambiando las cosas, pero que seguirá siendo lo mismo. La moda pues nunca va a dejar de estar, se ha convertido en una gran parte del diario vivir de todas las personas y claramente en diferentes roles sociales. Gracias. Soy Jorge Ángel Sánchez. Seguidamente, en el capítulo 3, cuando se habla de cultura, y más que todo desde un punto de vista sociológico, ultimísimo, como es el de la modernidad líquida de Bauman, de esto se trazan varios puntos, como lo son la migración, mismamente mencionada con el concepto de diásporas, lo que seguidamente sería la secuencia de la globalización y por lo tanto la intención de un nuevo nombre y evolución del concepto de nacionalidad. Es por esto que surge el cuestionamiento de si, por su parte, puede existir una idea de multiculturalidad dentro de la globalización y a su vez, ¿qué se podría mencionar sobre el mercado del mismo hombre migratorio? Bueno, el concepto de multiculturalidad está mal empleado en esta pregunta, siendo que la multiculturalidad niega el factor desigual y los problemas étnicos dentro de una nación. Entonces yo creo que se podría hablar, mejor dicho, de una multicomunidad, multicomunitarismo, mejor dicho, en donde
no se negaría el conflicto, más bien se afianzaría que existen varias etnias y varias diásporas dentro del espacio social de los diferentes contextos globales. Bueno, y también aclarando esa parte, obviamente, a su vez se podría mencionar sobre, bueno, el hombre migratorio. Es un punto que está en demasiada controversia, sí, porque si bien han existido tres fases, tres modos secuenciales en donde a través de la historia del hombre migratorio, como lo fue en su punto más medieval, la conquista sobre América, donde hubo una migración, una confrontación cultural, una imposición por parte de por parte del plan blanco, que se podría decir así. Segundamente, un segundo suceso sería el regreso de los españoles, y con ellos los americanos nativos, que serían homoestatizados por las reglas europeas y serían políticamente educados cívicos. Un tercer punto, que es el punto actual, en donde hay una mayor concentración de diásporas alrededor del mundo a partir de la migración, la escasez, de la desigualdad. También entraría en punto dentro, además de la migración, el punto político, en donde como he dicho, es de controversia, porque algunos países, algunas naciones niegan la migración y otros la aceptan para funciones, para su economía, dando devastadores salarios para los migratorios y generando aún así una mayor desligación social entre la societal, mejor dicho, la societal del parte patriótico y los migratorios, que son minorías étnicas. Y bueno, creo que eso respondería a la pregunta en cuestión. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Hugo Villafañe. Siguiendo con la socialización del libro La cultura en el mundo de la modernidad líquida, a mí me correspondió el capítulo 4 denominado La cultura en el mundo de diáspora. Nos hace un acercamiento a las clases instruidas modernas, constituidas por los intelectuales que, unidos por vocación, compartían el deseo de enseñar y defender valores nacionales, que desde el principio configuran una categoría de personas con una misión. Pero ahora surge una pregunta: se habla de una misión y de dos tareas dentro de ella. Entonces, basado en esto, yo me hago una interrogante, que es: ¿en qué consistían las dos tareas que hacían parte de la misión de las clases instruidas? La primera tarea, que fue formulada por los filósofos de la Ilustración, consistía, como su nombre lo indica, en ilustrar o cultivar al pueblo. Es decir, que lo que se buscaba era transformar a los ciudadanos desorientados y perdidos en miembros de una nación moderna del Estado. El objetivo de esta tarea era básicamente que por medio de la ilustración y de la cultura se lograra crear un nuevo hombre, el cual debía contar con unas nuevas normas y que reemplazaban las reglas tradicionales que habían aprendido desde que nacieron, ya que para los pioneros de la ilustración estas viejas costumbres y normas ya estaban en desuso y habían dejado de ser una ayuda. Ahora más bien eran un estorbo para crear una nueva condición de vida del hombre nuevo. Entonces, esas viejas reglas eran el principal obstáculo en el camino hacia el progreso y la plena realización del potencial humano. Por eso era necesario liberar a la gente de ese yugo, de esas supersticiones y esas costumbres, pasadas con el fin de moldear al hombre a través de la educación, la cultura y la reforma social, de acuerdo con las nuevas condiciones sociales establecidas racionalmente.
Bueno, la segunda tarea, que estaba estrechamente ligada a la primera, consistía en concebir y establecer estructuras sólidas que determinan un nuevo ritmo de vida, una tarea propia de los legisladores con el fin de moldear el conjunto de personas que en la primera tarea fueron liberadas, pero aún no están acostumbradas a esta vida nueva, ni a las nuevas rutinas, incluyendo el nuevo régimen disciplinario. En otras palabras, la segunda tarea lo que buscaba era introducir a todos estos hombres nuevos dentro de un orden social para poder mantener en pie a la sociedad. En conclusión, ambas tareas pretendían generar la construcción simultánea del Estado y la nación, reemplazando el hombre de viejas costumbres y reglas con un completamente y nuevo integrado a la nueva sociedad, pero ambas tareas dependían de la acción común de todos los poderes del nuevo Estado-nación, es decir, lo económico, lo político, lo espiritual, en este trabajo de remoldear al hombre de hoy en día. Gracias por su atención. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jorge Miguel de Armas. Hoy vengo a plantear mi pregunta, la cual es: ¿por qué la globalización afecta de manera negativa a la soberanía de los Estados-nación? Primero comencemos a hablar que la globalización es el principal enfrentamiento de nuestros días en el mercado contra el Estado, el sector privado contra los servicios públicos, el individuo contra la colectividad, el egoísmo contra la solidaridad. Una de las causas de la globalización es la creciente necesidad del consumo, aunque las relaciones comerciales, la búsqueda de la expansión y el crecimiento de la consolidación de una ideología la cual ha conformado el actual comercio internacional y moderno del sistema económico. También podemos hablar que el paradigma ayuda a globalizar y promueve y ha promovido un proceso cultural muy dinámico, donde las fronteras han desaparecido y se han ido redefiniendo constantemente, así pudiéndose observar cómo la humanidad ha transcurrido de manera muy constante. Sin embargo, el fruto de la globalización ha afectado mucho a la soberanía, ya que la soberanía es un atributo del Estado, como la humanidad ha transcurrido de manera muy constante. Sin embargo, el fruto de la globalización ha afectado mucho a la soberanía, ya que la soberanía es un atributo del Estado moderno, pero en estos últimos 25 años la soberanía comienza a cuestionarse desde diversos planos, por el aumento de organizaciones internacionales, así como por una presencia de nuevos problemas no resolvibles en este marco, dañando mucho lo que son las fronteras, desapareciéndolas, el medio ambiente, dándole mucho flujo migratorio, el terrorismo, la interdependencia, la economía creciente, entre otras. Por estos flujos económicos se ha especulado que en este pequeño plazo y corto plazo el capitalismo global ha promovido un nuevo proceso de destrucción creativa, propinando las bases de la configuración de una polis novedosa, de una unidad territorial y poblacional más amplia y de carácter supranacional de los Estados-nación. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Gustavo Zapata Ariza y hablando del capítulo 6, que por nombre lleva la cultura entre Estado y mercado, nos planteamos la siguiente pregunta: ¿todo Estado debe promover la cultura con patrocinio a la creatividad por medio de subsidios? Esto lo resolveremos al final de este apartado. Hablando un poco de este capítulo, nos indica que Francia se involucró en las artes mucho antes que la mayoría de los demás países de Europa. Esto
primeramente hablando que el inicio de cultura entre el Estado y el mercado encontramos el patrocinio del Estado a las artes con el fin de desarrollar el arte y la educación artística. Esto con una política cultural basada en lo antes mencionado. Ante este concepto, la cultura fue adoptando al pueblo, dando lugar a que la ambición e iniciativa de los reyes se acuñara el término de cultura, buscando un manifiesto de intenciones proselitistas que era ilustrar, abrir los ojos, convertir, refinar y perfeccionar. Esto continuamente no gustó a la monarquía francesa, que buscaba todo lo contrario para el pueblo, un gobierno revolucionario que se apoderó de la noción, imbuyendo la idea de ilustración y cultura y ambiciones a los gobernantes diagnósticos. Querían el rescate del pueblo y para ello llevarlo a los abismos, era avasallar la cultura en ese entonces. Lo que había buscado primeramente el gobierno francés, la monarquía francesa quería avasallarlo y acabarlo. Entonces, en este apartado también queríamos dar como una reflexión ante lo que buscan los estados actualmente en cultura, que no la apoyan, no invierten en ella, viendo que este gran paso que daríamos en la cultura colombiana, que es el país actual que estamos, daría bastantes cambios en el comercio, en la economía, en el mercado nacional por medio de la cultura. Entonces, resolviendo la pregunta de la cual hablábamos al principio, resolvemos que sí, todo Estado debería promover una inversión o un patrocinio a la creatividad y la modernidad por medio de subsidios a la cultura de nuestro país. Muchas gracias.